La Casa Blanca ha autorizado el despliegue de una unidad expedicionaria de Marines de los Estados Unidos al Medio Oriente. El Wall Street Journal confirmó el despliegue citando a un funcionario del Pentágono. No es un ejercicio de entrenamiento, no es una maniobra preparatoria, no es una demostración de fuerza diseñada para comunicar determinación sin seguimiento operacional. Es una orden de despliegue activo para una fuerza de combate autosuficiente. Y en el lenguaje institucional de las operaciones militares americanas, este tipo específico de unidad tiene una función histórica específica y bien documentada que el encuadre oficial de este anuncio está cuidadosamente evitando declarar directamente. Una unidad expedicionaria de marines es aproximadamente 2.500 soldados de infantería que operan con artillería orgánica, apoyo blindado, activos aéreos dedicados y plena autosuficiencia logística. Llevan su propio combustible, sus propias municiones, su propia capacidad médica y su propia estructura de mando. Están diseñados para operar de manera independiente en un entorno hostil durante un periodo sostenido sin depender de infraestructura avanzada establecida. Más específicamente, están diseñados para ser la primera fuerza en un entorno disputado, llegar, asegurar un punto de entrada contra oposición activa, mantener ese perímetro bajo fuego y preparar las condiciones para las fuerzas de seguimiento más grandes cuya llegada están diseñados para habilitar. Son la puerta. Todo lo que viene después camina a través de ella. La base desde la que se están desplegando está ubicada en el desierto de California y está especializada en un perfil de entrenamiento muy específico, combate en terreno árido, operaciones en temperaturas extremas, los desafíos tácticos y logísticos que caracterizan la guerra en entornos desérticos. Esa no es una coincidencia. Esa base existe para preparar fuerzas para exactamente las condiciones operacionales que encontrarían en Irán y en toda la región del Golfo. La combinación del tipo de unidad, la base de origen y el teatro de destino cuenta una historia que el anuncio oficial está comunicando a través del lenguaje institucional en lugar de la declaración directa. Así es como históricamente han comenzado las grandes intervenciones militares, no con una declaración formal de guerra sometida al Congreso para la autorización constitucionalmente requerida, no con un anuncio público de que se está planeando una invasión, con un despliegue avanzado de una unidad expedicionaria autosuficiente, cuyo propósito institucional es llegar primero y preparar las condiciones para todo lo que sigue, y cuya presencia en el teatro crea la infraestructura avanzada y el impulso político que hace que la escalada posterior sea progresivamente más fácil de ejecutar y progresivamente más difícil de revertir. La manera en que esta información se hizo pública es en sí misma uno de los elementos analíticamente más significativos de todo el anuncio y merece un examen cuidadoso antes de abordar las preguntas operacionales, porque entender por qué esta información fue publicada de la manera en que fue publicada cambia cómo se interpreta lo que realmente se está comunicando. Esta información no fue filtrada por un denunciante con conciencia, no fue obtenida a través del periodismo de investigación, a través de solicitudes de acceso a la información o a través del tipo de cultivo de fuentes que produce divulgaciones genuinamente no autorizadas. Fue proporcionada al Wall Street Journal por un funcionario del Pentágono. Eso significa que pasó por una decisión institucional deliberada de compartir esta información específica con este medio específico en este momento específico. En la arquitectura de información de Washington, eso no es una filtración, es una divulgación controlada, una revelación deliberada diseñada para producir un conjunto específico de reacciones en audiencias específicas simultáneamente. Las audiencias para este anuncio son al menos 3 y están recibiendo mensajes diferentes de la misma divulgación. Para la audiencia doméstica americana, el mensaje es que la administración está respondiendo a 15 días de ataques iraníes con escalada en lugar de acomodación, que la trayectoria es hacia adelante en lugar de hacia el tipo de salida negociada, que las condiciones de alto al fuego declaradas públicamente por Irán, que todos los analistas describen como imposibles de aceptar, requerirían. Esta es una señal políticamente importante para una administración que gestiona la percepción doméstica de un conflicto que ha producido 19 muertes militares americanas, 140 heridos, un KC-135 derribado, grupos de ataque de portaaviones reposicionados y un aeropuerto destruido que el Iron Dome no pudo defender. Para los gobiernos aliados que observan desde Europa, el Golfo y Asia,
El mensaje es que Washington está profundizando su compromiso en lugar de buscar una salida, lo que crea presión sobre esos gobiernos para aclarar sus propias posiciones, potencialmente moviendo a algunos hacia un apoyo más activo y a otros hacia una distancia pública más explícita. Para Teherán, el mensaje es el más directo. Esto es lo que viene. El anuncio de despliegue es una señal coercitiva, un intento de alterar los cálculos iraníes, haciendo visible el costo de las operaciones continuadas antes de que esas operaciones ocurran. Si esa señal coercitiva producirá el cambio de comportamiento que está diseñada para producir, o si en cambio acelerará los preparativos iraníes para exactamente el tipo de enfrentamiento de fuerza terrestre que su doctrina militar ha sido diseñada durante décadas para afrontar, es la pregunta operacional central que este análisis debe abordar. Para entender lo que desplegar 2.500 Marines en este teatro específico, en este momento específico, realmente significa operacionalmente, es necesario primero establecer las condiciones en las que esos Marines estarían entrando, porque esas condiciones son la variable más importante para evaluar si este despliegue representa una amenaza escalatoria creíble o un error de cálculo estratégico de primer orden. Los Estados Unidos no controlan actualmente el espacio aéreo sobre el teatro del Golfo. Esto no es un juicio analítico especulativo. Está documentado por el registro operacional de los últimos 16 días. 4 aeronaves de combate americanas fueron perdidas en Kuwait. Un avión cisterna de reabastecimiento KC-135, una de las plataformas de apoyo más grandes, más operacionalmente críticas y menos prescindibles del inventario americano, cayó sobre el oeste de Irak con 6 tripulantes. El análisis de imágenes satelitales del New York Times confirmó que al menos 17 instalaciones relacionadas con el ejército americano en toda la región del Golfo han sufrido daños, con 11 confirmadas como instalaciones militares americanas en Qatar, Kuwait y Bahrein. Varias de esas instalaciones fueron golpeadas más de una vez. Los daños fueron confirmados cerca de instalaciones de domos de radar TPY-2, la columna vertebral de seguimiento de las baterías de misiles de defensa THAAD, que funcionan como los ojos de la red de interceptación, sin radar funcionando. Los misiles interceptores no pueden calcular con precisión las soluciones de disparo. Dos grupos de ataque de portaaviones, el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, han sido reposicionados fuera de sus posiciones operacionales avanzadas. Las caracterizaciones oficiales de esos movimientos no han utilizado la palabra retirada. El panorama operacional documentado a través de imágenes satelitales, seguimiento de fuentes abiertas e informes regionales describe algo que funciona como una retirada, independientemente de cómo sea designado oficialmente. Este es el entorno operacional en el que se está desplegando la unidad expedicionaria de Marines. Espacio aéreo degradado, infraestructura de base regional dañada, vías navegables minadas, activos navales reposicionados, una red de radar de alerta temprana que ha sido sistemáticamente atacada y parcialmente destruida, y un adversario que ha pasado 16 días demostrando capacidades ofensivas que las evaluaciones previas a la guerra no modelaron con precisión y que ha diseñado explícitamente su doctrina defensiva de fuerza terrestre alrededor del desafío específico de derrotar exactamente el tipo de desembarco anfibio y expedicionario que las unidades de marines americanas están entrenadas para ejecutar. Las fuerzas terrestres requieren cobertura aérea. La cobertura aérea requiere espacio aéreo seguro. Las unidades expedicionarias de Marines están diseñadas para operar bajo superioridad aérea, la condición operacional en la que los activos aéreos amigos controlan los cielos sobre la fuerza de desembarco, suprimiendo la defensa aérea enemiga, proporcionando apoyo aéreo cercano para las tropas en contacto y manteniendo el puente aéreo logístico que sostiene a una fuerza en el campo. Eliminar la superioridad aérea y el cálculo operacional cambia fundamentalmente. Tienes infantería operando en terreno disputado sin la arquitectura de protección aérea alrededor de la cual se ha construido la doctrina de fuerza terrestre americana desde la Segunda Guerra Mundial. La respuesta militar de Irán al anuncio fue calibrada e inmediata. Las fuerzas terrestres son bienvenidas. El ejército iraní ha estado preparándose para exactamente este escenario durante años. Su doctrina defensiva está construida alrededor del supuesto de que el dominio aéreo americano eventualmente será seguido por el empleo de fuerza terrestre y su arquitectura de negación de acceso y área en capas.
las minas en las vías navegables, los misiles que apuntan a los nodos logísticos, los enjambres de drones que saturan la defensa aérea, las redes de lanzadores ocultos que no pueden ser mapeadas desde el aire. Está específicamente diseñada para hacer ese empleo de fuerza terrestre tan costoso como sea posible antes de que la primera bota toque suelo iraní. Mientras el anuncio de despliegue era procesado, la dimensión diplomática de la posición estratégica americana se reveló de una manera que merece igual atención analítica, porque el panorama diplomático y el panorama militar están contando la misma historia desde ángulos diferentes. Trump llamó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido a enviar buques navales al estrecho de Hormuz para ayudar a asegurar la vía marítima para el tránsito comercial. El encuadre público fue un llamado de coalición, una convocatoria a aliados y socios para compartir la carga de mantener la libertad de navegación en uno de los corredores de energía más críticos del mundo. La lectura analítica es considerablemente menos cómoda de lo que ese encuadre sugiere. Cuando un gobierno que lanzó una operación militar unilateral, sin consultar a sus socios regionales más cercanos, llama públicamente a China a enviar buques de guerra a una vía marítima, cuyo cierre es responsable de haber creado, ese no es el comportamiento de un líder de coalición que gestiona una respuesta multinacional coordinada. Es el comportamiento de una administración que ha llevado las opciones unilaterales disponibles a sus límites operacionales actuales y ahora está intentando reclutar la participación de gobiernos que no consultó antes de que comenzara el conflicto. Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido no han respondido afirmativamente al llamado. Los estados árabes del Golfo han declinado públicamente participar en operaciones ofensivas. La carta abierta del multimillonario emiratí, leída por cada gobierno de la región, nombró el motivo del petróleo explícitamente y le dijo a Washington que mantuviera sus manos fuera del Golfo. La coalición, que aparentemente se asumía que se materializaría en apoyo de esta operación cuando fue planificada, no se ha materializado. Los países nombrados públicamente en el llamado no han enviado buques. La legitimidad multilateral que transformaría una operación americana unilateral en una acción colectiva defendible no ha sido obtenida. La respuesta de China fue precisamente calibrada de la manera en que siempre lo es el lenguaje diplomático de Pekín, comunicando el máximo significado a través del mínimo compromiso explícito. Un portavoz de la embajada china en Washington pidió un alto al fuego inmediato. La embajada declinó especificar si China enviaría buques navales al estrecho. China se caracterizó a sí misma como un amigo sincero y socio estratégico de los países del Medio Oriente involucrados. Declaró que continuaría fortaleciendo la comunicación con todas las partes relevantes, incluyendo las partes en conflicto, y describió su papel constructivo como facilitar la distensión y restaurar la paz. En el lenguaje de la diplomacia profesional, esa respuesta es un no. Es un no envuelto en el vocabulario del compromiso constructivo, pero cada analista de ministerio de Relaciones Exteriores que lo lee entiende con precisión lo que comunica. China no va a desplegar activos navales para limpiar un problema operacional que una decisión militar americana unilateral creó. China no va a proporcionar la legitimidad multilateral que el unilateralismo americano no logró generar antes de que comenzara el conflicto. China se está posicionando como el adulto neutral en la sala, la parte que llama al alto al fuego, que facilita la comunicación y que se niega a ser reclutada en una coalición cuyos objetivos se opuso desde el principio. El propio estrecho de Hormuz ha evolucionado de un simple cierre militar hacia algo considerablemente más sofisticado como instrumento estratégico. Irán ha comunicado a través de canales oficiales que el estrecho de Hormuz está abierto. Esa declaración requiere su contexto completo para ser analíticamente significativa. El estrecho está abierto para los buques comerciales de países que no apoyan activamente la operación militar americana en este conflicto. Los petroleros chinos pueden transitar. Los petroleros indios pueden transitar. Los buques de países no alineados pueden transitar. El cierre se aplica específicamente a los buques de los Estados Unidos. Israel y los países cuyos gobiernos han apoyado activamente o participado en las operaciones militares contra Irán.
El efecto práctico de esa condición es un embargo económico dirigido contra la coalición occidental en lugar de un bloqueo universal. Esto es estratégicamente más sofisticado que un cierre general por una razón que se vuelve clara cuando se examinan las consecuencias diplomáticas. Un cierre universal afecta el suministro de energía de cada país simultáneamente, incluyendo China, India, Rusia y las naciones del sur global, cuyo apoyo diplomático Irán necesita para sostener su posición internacional. Los cierres universales generan oposición universal y crean presión incluso de los propios apoyadores de Irán para reabrir. Un cierre dirigido que permite el tráfico no alineado, mientras bloquea las cadenas de suministro alineadas con América, aplica la máxima presión económica sobre los objetivos previstos, mientras preserva el acceso energético de los países cuyo apoyo diplomático Irán depende. Convierte el estrecho en un instrumento de precisión en lugar de uno contundente. La comparación histórica que los analistas de defensa e historiadores militares están haciendo con este momento merece un compromiso serio en lugar de un rechazo, porque el patrón que identifica no es especulativo, está documentado. El 8 de marzo de 1965, aproximadamente 3.500 Marines de los Estados Unidos desembarcaron en Da Nang, Vietnam. La caracterización oficial en ese momento era precisamente lo que la caracterización oficial de este anuncio de despliegue es hoy: una misión de protección, un despliegue limitado para asegurar instalaciones específicas, una presencia avanzada diseñada para habilitar operaciones sin constituir el tipo de guerra terrestre a gran escala que requeriría reconocimiento público y autorización del Congreso. Nadie en los informes oficiales del 8 de marzo de 1965 estaba describiendo lo que comenzaba como el movimiento de apertura de un conflicto que eventualmente desplegaría a más de 500.000 de personal militar americano en terreno selvático y devolvería una porción incalculable de ellos en bolsas de cuerpo. El paralelo es imperfecto en sus especificidades. Vietnam e Irán son países diferentes con geografías diferentes, doctrinas militares diferentes, contextos históricos diferentes y relaciones diferentes con los intereses estratégicos americanos. La comparación no es una predicción de resultados idénticos, es la identificación de un patrón. El patrón mediante el cual los despliegues expedicionarios limitados, descritos en su encuadre inicial como protectores y contenidos, han funcionado históricamente como el punto de entrada operacional para secuencias escalatorias, que produjeron resultados que no guardaban ningún parecido con lo que el encuadre inicial sugería que se estaba iniciando. En 1965, los Estados Unidos tenían una superioridad aérea significativa sobre Vietnam en el momento del desembarco en Da Nang. Tenían bases avanzadas establecidas, redes logísticas funcionando y la infraestructura regional que requiere el empleo de fuerza terrestre. Aún así, produjo el resultado que produjo. La unidad expedicionaria de marines que ahora se está desplegando al Medio Oriente está siendo enviada a un teatro donde la superioridad aérea no ha sido establecida, donde las bases avanzadas han sido sistemáticamente dañadas, donde las vías navegables han sido minadas, donde dos grupos de ataque de portaaviones han sido reposicionados fuera de sus posiciones avanzadas y donde el adversario ha pasado 16 días demostrando capacidades ofensivas que las evaluaciones previas a la guerra no lograron anticipar. El resumen que producen los últimos 16 días de este conflicto es uno del que la narrativa oficial ha estado consistentemente retrasada. Hace 16 días, Irán era caracterizado en las evaluaciones dominantes como un país cuya capacidad militar sería decisivamente degradada dentro de las 48 horas de los ataques iniciales. 16 días después, 54 oleadas de operaciones ofensivas lanzadas. El aeropuerto internacional Ben Gurión destruido, 73 aeronaves quemadas, 89 muertos. El único aeropuerto internacional de Israel cerrado con un cronograma de reparación de 6 a 12 meses. El estrecho de Hormuz efectivamente cerrado al transporte occidental, con minas siendo activamente colocadas. Dos grupos de ataque de portaaviones reposicionados. Un KC-135 derribado con 6 tripulantes. 3 F-15Es perdidos en combate, más en 16 días que en los anteriores 50 años de
historia operacional combinada del avión, 140 americanos heridos, 19 evacuados a Alemania. El Iron Dome disparó 31 interceptores en Ben Gurión y detuvo 0 misiles. Los misiles ultrapesados golpearon la infraestructura de toma de decisiones israelí por primera vez. El misil estratégico de combustible sólido Sagil fue desplegado en combate por primera vez. Netanyahu fue declarado formalmente ausente de su propio gabinete de guerra en el momento más crítico del conflicto, y Trump llamó a China a enviar buques de guerra a un estrecho que China se negó a entrar. El país que no debía durar 48 horas está en el día 16. Está escalando la sofisticación técnica del empleo de sus armas. Está expandiendo su apuntamiento para incluir la infraestructura de liderazgo. Está coordinando sus operaciones con Hezbollah a un nivel de coherencia de mando que las fuentes militares israelíes describen como inconsistente, con meses de caracterizaciones oficiales de Hezbollah como una fuerza degradada y debilitada. Y acaba de decirle al mundo que las fuerzas terrestres que Washington está desplegando ahora son bienvenidas. Ninguna de esa trayectoria apoya el despliegue de una unidad expedicionaria cuyo éxito operacional depende de condiciones, superioridad aérea, vías navegables aseguradas, infraestructura de base avanzada funcional que 16 días de este conflicto han sistemáticamente degradado. La pregunta que este análisis deja abierta no es si 2.500 Marines son capaces de pelear. Lo son, están entre las fuerzas terrestres más capaces del mundo. La pregunta es, ¿qué pueden lograr operacionalmente en un teatro donde la superioridad aérea no ha sido establecida, donde las rutas navales que apoyarían su cadena de suministro han sido minadas y están bajo amenaza activa de misiles, donde las bases regionales que proporcionarían apoyo logístico avanzado han sido repetidamente atacadas y parcialmente destruidas, y donde el adversario ha declarado públicamente, a través de canales militares oficiales, no a través de informes anónimos o redes sociales, que da la bienvenida al despliegue y está completamente preparado para enfrentarlo en tierra. Cuando un adversario dice que las tropas que se envían contra él son bienvenidas, hay dos posibles interpretaciones. La primera es que está fanfarroneando. La segunda es que lleva décadas preparándose para ese momento exacto y sabe algo sobre el teatro operacional que el anuncio de despliegue no está calculando adecuadamente. El registro de los últimos 16 días sugiere que la segunda interpretación merece ser tomada más en serio que la primera.